Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estés viendo, pero espero tengas un excelente día. Pues hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Quizás lo hemos escuchado mucho o lo hemos usado, pero no sabemos cuál es su nombre exactamente. Y si lo vemos, no sabemos su función. Hoy hablaremos de este tema bastante importante. Hablaremos de las inferencias enunciativas paratextuales. ¿De dónde proviene? Pues proviene de dos términos latinos. Para, que quiere decir junto o al lado de, textum, que quiere decir texto. Pues la unión de estos dos da como resultado la palabra paratexto. ¿Qué es el paratexto? Sencillo. Son todos aquellos elementos visuales que acompañan a un texto. Pues pueden ser el título, el subtítulo, los colores, las imágenes, el epígrafe, el índice. Todo esto tiene una función y es la función más importante del paratexto, que es guiar al lector para asegurar una lectura efectiva, clara de entender y de comprender. Aquí vemos la portada de un libro, que es el libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que se llama Juventud en Éxtasis. Veamos un poco, identifiquemos los paratextos de este ejemplo. Vemos el nombre del autor, el título, la cantidad de libros vendidos, el contraste de los colores. ¿De qué va a tratar el libro? ¿De qué va a tratar el libro? Pues este nos permite identificar, hacernos la prognosis de qué va a tratar el libro, de qué temas va a tocar, qué temas vamos a ver, ¿cierto? Entonces aquí esta pequeña introducción nos permite conocer un poco más antes de empezar a leer el libro, la revista, el periódico, en fin. Pues también está la imagen de fondo y está pues el nombre de la editorial. Pasemos a también está lo que son los tipos y tamaños de letras. Esto también es muy importante para captar la atención y la mirada del lector. Otro ejemplo, llevándolo ya un poco más a contexto de una revista científica, hablando de un artículo de envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas. Aquí vemos el título, el subtítulo, la foto, que es sumamente importante, y el epígrafe, la descripción de la imagen o fotografía. Los elementos. Ahora sí hablemos un poco más de los elementos, entremos un poco más en contexto. Aquí vamos a encontrar algunos de los elementos más importantes, como son la tapa, la contratapa, el lomo, la solapa y datos de la editorial. Aquí hay un ejemplo donde podemos identificar sencillamente todos los elementos, pero vamos a explicártelos más detalladamente. En primera instancia está la tapa, donde está el título, el nombre del autor, el sello de la editorial. Veamos un ejemplo. Aquí donde está la semilla feliz. Ese vendría siendo el título de la portada del libro. El nombre del autor, que principalmente siempre va en la tapa, que la tapa es resumidamente la portada del libro, y el nombre de la editorial. Hablemos un poco ahora de la contratapa. La contratapa es la reversa del libro, es el respaldo del libro donde encontramos un análisis de los aspectos más importantes del libro. Y también encontramos los ISBN, que son un identificador único. Ahora veremos unos ejemplos. Por ejemplo, todo esto es un análisis de los aspectos más importantes del libro. Ahí podemos también leer y hacernos un poco más a la idea de qué es el libro, de qué trata. Ahora veamos los ISBN, quizás los hemos visto, pero no sabíamos que se llamaban así. Los ISBN son esas pequeñas barras, esos pequeños códigos que son el identificador único de cada libro, lo que los hace únicos e irrepetibles, por así decirlo. Lomo.
Pues el lomo es reiterar o repetir todos los datos de la tapa para identificarlos en el caso de que estén puestos en un estante. ¿Cómo en un estante? Pues así. Cuando vamos buscándolos en la biblioteca, vemos, yo quiero leer tal libro, entonces comenzamos a buscarlos por el lomo para identificarlos más rápidamente. Solapa. Pues la solapa puede contener información similar de la contratapa, pues sí, pero normalmente esta contiene la bibliografía y la foto del autor para conocer un poco más de la persona que escribió esta obra, o que escribió dicha revista, o que escribió dicho libro. Entonces acá veamos un ejemplo más claro para que logremos identificar cuál es la solapa de un libro. A veces nos confundimos un poco con la funcionalidad de cada parte, cada indicador, cada elemento que cuenta un libro por no conocer. Entonces esta es la solapa. Aquí hablemos un poco de los datos de la editorial. Pues sencillamente, en resumidas cuentas, es toda la información relevante de la editorial. Su nombre, una página web, también contiene los derechos del autor y normalmente está al principio del libro, como logramos identificar allí. Ahora traemos un poco más en contexto. Hablaremos de algo que hay que tener muy en cuenta, que es la clasificación de las marcas paratextuales. No es algo que no habíamos dicho antes, pero aquí ya está esquematizado. Pues los paratextos iónicos. ¿Qué son los paratextos iónicos? ¿O de qué están compuestos? Son la imagen, el esquema, la fotografía, las variaciones tipográficas y las diagramaciones. Los paratextos verbales son los títulos, los subtítulos, los prólogos, los índices, las referencias, las bibliografías, notas de pie de página. Bueno, como dije antes, están más esquematizados. Acá están los iónicos, que son para captar al lector, para atraparlo, para causarle algo atractivo. Y acá está lo verbal, que es para guiar la lectura. Si ven las dos diferencias, pero que se contrastan muy bien para componer lo que son los paratextos, para ayudarnos a comprender la lectura. Bueno, en conclusión, los paratextos son muy importantes porque, como dije antes, acompañan al texto, nos permiten conocer una información, nos permite captar cosas importantes como son el título, el subtítulo y todos estos. Y esto que nos permite hacernos una prognosis de lo que vamos a leer. Y esto le brinda al lector una lectura más amena, más atractiva, más sencilla, efectiva, clara. ¿Por qué estos son tan importantes? Porque recrean la lectura, ayudan a que el lector no caiga en la monotonía. Bueno, a continuación haremos unas actividades que son en la plataforma Kahoot, unas preguntas referentes al tema que ya tocamos para reforzar lo que ya aprendimos. Espero les haya sido mucho de agrado, que hayan entendido toda la información. Esa era la idea, espero que así haya sido transmitida. Entonces, nada, les deseo un excelente día, muchas gracias por la atención y bye bye.